acta de la sesión 75 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos una enorme cuenta. Oficio de la subsecretaría, muchas por la ley de presupuesto, vienen todas las glosas. Oficio de la subsecretaría de la Mujer y de la Equidad de Género, por el cual comunica que no tiene información acerca de las denuncias de acoso y hostigamiento que existirían en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía. Esta es respuesta a un oficio de nosotros 372. Oficio de la Subsecretaría de Trabajo, por el cual hace presente que en relación al acoso, el mismo tema, y hostigamiento que afectaría a una funcionaria por parte del actual Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de la Araucanía y de conformidad a la normativa vigente, las investigaciones por una eventual responsabilidad disciplinaria son materias que quedan radicadas exclusivamente en la autoridad competente para imponer una sanción, no teniendo la cartera atribuciones para intervenir en los asuntos que son de competencia de otro servicio público. No obstante, manifiestan entender que el tema fue derivado tanto al Ministro de Vivienda y Urbanismo como a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Oficio de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, remite información sobre solicitudes de terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencionales al 31 de marzo del 2024. Aquí vienen tres oficios de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, todos en cumplimiento de la Ley de Presupuesto. El primero informa sobre estados de casos tramitados al 31 de marzo de 2024 de conformidad a la Ley 19.776 sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. El segundo informa programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama. Y el tercero remite informes sobre concesiones de áridos. Un oficio del Superintendente de Educación Superior, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, remite información sobre el cumplimiento de la glosa presupuestaria 05 el 31 de marzo del año 2024 y en los artículos 14, numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 16, letras A, B y C. Oficio del Instituto Salud Pública, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, informa glosa 15 y artículo 14, numerales 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 y letras A, B y C del número 18. Oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, informa glosas de la partida 10, glosas del capítulo 06, programa 01 y del artículo 14, numerales 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 y letras A, B y C del numeral 18. Oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, informa en virtud del artículo 14, numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 18, letras A, B y C. Después vienen, presidente, varios oficios de distintas reparticiones del Estado, todos informan sobre gastos asociados a arrendamiento de inmueble en virtud del numeral 12 del artículo 14 de la Ley de Presupuesto, y voy a dar paso a cuáles son los organismos que están informando este ítem. Consejo Rectores, Fiscalía Nacional Económica, Gendarmería de Chile, Gobernador de la Región de los Ríos, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, Junta Nacional Jardines Infantiles, Servicio Nacional del Consumidor, Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, Junta de Aeronáutica Civil, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Bienes Nacionales, CERVEL, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Subsecretaría de Agricultura, Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. Hay una nota al Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por medio de la cual informa que el diputado señor Matías Ramírez Pascal reemplazará al diputado señor Luis Alberto Cuello Peña y Lillo en la sesión de hoy. Nota al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual informa que el diputado Fernando Borges Montesino reemplazará al diputado Sergio Bobadilla Muñoz en la sesión de hoy. Y finalmente una nota de la bancada republicana, por medio de la cual informa que el diputado señor Renzo Trisotti reemplazará al diputado señor Cristóbal Urriticoechea en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Aprovechamos a saludar a los miembros de la comisión y a quienes hoy día también nos acompañan reemplazando a miembros titulares. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sobre la cuenta. ¿Varios ofrecemos la palabra? Bien. En ese caso vamos a entrar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación particular del proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable,
declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones y modifica cuerpos normativos. Y estos son los boletines refundidos 16085, 16069, 16077, 16251 y 16276. Tenemos con nosotros acá, en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a don Ricardo Ñam, le damos la bienvenida, jefe de la división técnica, y entiendo que telemáticamente, ahí la veo, está la asesora legislativa, doña Janet Tapia Fuentes, quien también nos acompañó en la sesión de la mañana. ¿Cómo está, doña Janet? Entonces, el tema que nos convoca hoy es continuar con la votación en particular de este proyecto. Este proyecto se ha trabajado con el conjunto de asesores representativos de los distintos parlamentarios que han tenido el interés de participar en ese grupo, junto con el Ministerio, y han elaborado una serie de indicaciones concordadas, de las cuales estuvimos votando la semana pasada hasta el artículo 11, si no me equivoco, ¿no? Donde hubo acuerdo, creo que los votamos todos por unanimidad, porque ya estaban acordadas, o por mayoría, correcto. Y la idea era continuar esta semana desde el artículo 12 en adelante, en función también del acuerdo logrado en el conjunto de los asesores. Por supuesto, la votación se establece acá, así que digo que simplemente se ha trabajado en el conjunto de asesoras y asesores. Así que, si les parece, vamos a continuar con la votación en particular y vamos revisando cada uno de los artículos correspondientes. Si alguien quiere la palabra, si no, le damos la palabra a nuestra abogada secretaria para continuar con la votación en particular. Presidente, estamos en la página 8 del comparado. Es un comparado nuevo, así que si hicieron anotaciones en el anterior ya no corren, porque los cambios, bueno, quedaron ahí guardados, porque estos tienen unas indicaciones que presentaron ayer los diputados, las diputadas Astudillo Bunes y el diputado Matías Ramírez. Están acá en este comparado. Ayer en la tarde. Por eso es que tuve que cambiar el comparado y el comparado anterior quedó sin obsoleto. Ya. Voy a dar paso entonces al artículo 12, a la indicación en realidad presentada por los diputados que mencioné al artículo 12, que es para sustituirlo completamente por el siguiente. Artículo 12. Las municipalidades, conforme a estudios fundados, elaborados por profesionales especialistas en mecánica de suelo, pertenecientes a entidades privadas u organismos de la Administración del Estado, tales como el Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y aquellos profesionales que estén inscritos en sus registros técnicos de consultorías, deberán declarar mediante decreto alcaldicio sectores o áreas de suelos que puedan colapsar, singularizando el polígono de superficie de este sector o áreas urbanas o de extensión urbana afectado, identificando las edificaciones o la infraestructura que resulten dañadas total o parcialmente. Para lo señalado en el inciso anterior, se podrá llamar a licitación a expertos que cuenten con estudios por región para que la gestión de declaración de demolición o habitabilidad sean realizados a la brevedad posible. Respecto de las edificaciones comprendidas en estas áreas o sectores que presenten daños que comprometan gravemente la estabilidad de su estructura e instalaciones y que puedan afectar la vida y la integridad física de las personas, el alcalde deberá decretar su inhabitabilidad, ordenando el desalojo correspondiente previo informe de la Dirección de Obras Municipales o el de Servicio de Vivienda y Urbanización cuando haya sido solicitado su apoyo en esta labor. Decretada la inhabitabilidad, la edificación así declarada o la parte de esta en esa condición no podrá ser utilizada hasta contar con la recepción de obras de reparación por la Dirección de Obras Municipales, debiendo aplicarse cuando corresponda lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 16.391. En la otra columna está el artículo 51 para que se lo quieren mirar. Sin perjuicio de lo anterior,
en caso de que el colapso del suelo o el subsuelo constituya una amenaza para la estabilidad de las edificaciones en estos sectores o áreas y con el fin de evitar afectaciones a la vida e integridad física de las personas ocupantes de tales edificaciones, la municipalidad deberá igualmente decretar su inhabitabilidad y desalojo aun cuando éstas no hayan resultado dañadas directamente o no sea evidente su daño. En tales casos deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley número 16.391 y 34 en los artículos, entonces, perdón. En los artículos 51 y 34 del Decreto Ley número 1939-1977. De ser procedente una expropiación y en caso de tratarse de familias vulnerables, se les deberá dar prioridad para su reubicación en el menor tiempo posible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley número 16.391, considerándose para ello la posibilidad de la entrega de una nueva vivienda o el apoyo económico para sustentar un arriendo durante el tiempo que se les entrega la vivienda definitiva. Gracias, doña Claudia. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Diputado. Presidente, tengo una duda. En la parte donde se deberá entregar un arriendo mientras dura, ¿eso implicaría gasto público? Me queda una duda al respecto. Gracias. Los diputados, ¿algún comentario de los diputados que presentaron la indicación respecto a la pregunta del diputado Durán? No, sí, bueno, le pregunto Si quieren darla, si quieren darla, si no, no importa. No. ¿Cómo no? Gracias. No, yo le explico al diputado Durán de que actualmente el Serviu acude a mecanismos para darle un subsidio de arriendo a las familias afectadas, pero que es un subsidio de emergencia. Y ese subsidio es el que está generando graves problemas porque como no son constantes y lamentablemente las familias han pasado años en esta condición. Por ejemplo, una de las dirigentes que expuso al inicio en la presentación de este proyecto, ella demoró 10 años en tener una solución habitacional luego de que fuera afectada por los socavones. Y durante 10 años el Ministerio sí le pagó un subsidio. Pero la figura es compleja, porque acuden al subsidio que generalmente es para terremotos, para incendios, para otras cosas que son emergencias. Y hoy día tenemos un problema que muchas personas no quieren arrendarle con este subsidio, porque no hay continuidad, porque a veces de un año a otro pasan varios meses en renovarse y las personas quedan en el aire. Entonces la idea es poder asociar esto a este proyecto que sea específico para socavones, considerando que hay casi 700 viviendas para demolición en este momento en Alto Hospicio, 9.300 viviendas afectadas. Este es un número que mes a mes va aumentando y que lo lógico sería poder darle solución lo más rápido posible, porque hay familias, yo después le voy a mostrar una foto a quienes quieran, de cómo las personas están viviendo hoy día en un lugar totalmente inseguro que se puede derrumbar ante cualquier sismo por no contar con la fluidez y la rapidez de acceso a estos subsidios. Gracias, diputada. Diputado Durán. Sí, presidente, no se entendió a lo mejor bien mi pregunta. Mi pregunta era hacia la Secretaría para que nos explique si esta indicación sería inconstitucional, puesto que implica gasto público. Gracias, presidente. Pero le vamos a pedir después a la Secretaría, pero, diputado. Gracias, presidente. Bueno, coincidiendo primero con lo expresado respecto al fondo por la diputada Astudillo, creo que además la redacción en sí no irroga gasto público, primero porque ocupa el término la posibilidad, es decir, lo genera en un término que es una facultad, en definitiva, que se entrega y no ejecuta un gasto propiamente tal. Entonces yo creo que eso respecto a la admisibilidad
de la indicación lo hace procedente, fue la redacción que se buscó precisamente para evitar este tipo de discusión. Entonces, no solamente plegándome al fondo del tema, que es una problemática que en Alto Hospicio se vive realmente sobre la situación de los arriendos, creo que la redacción en este punto no es inconstitucional y por ende procede su discusión y votación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le vamos a preguntar a la Secretaría si puede responder a la consulta del diputado. Sí, pero vamos a esperar. Pero, y si dejemos que responda, después vamos a dar la palabra a todos. Diputado Durán, yo coincido con lo que ha expresado el diputado Ramírez, porque dice, considerando para ello la posibilidad de la entrega de una nueva, se hubiese dado la facultad o la obligación de tener que entregar, ya ahí habría sido, claro, gasto público asociado, pero en este caso no. Gracias a la Secretaría. ¿Piden de todas maneras la palabra los que le habían pedido? ¿O el diputado Teizotti tenía primero y después la diputada Bulnes? ¿No? ¿Está bien? Ok. Gracias, presidente. Yo, por supuesto, que comparto en su totalidad, incluido la redacción de la posibilidad en la última parte. Sí tengo algunas dudas, con el único objetivo que se hagan bien las cosas. Y quizás preguntarle al Serviu, porque aquí estamos entregando de manera exclusiva la facultad a los municipios de entregar mediante un decreto alcaldicio el documento por el cual se establezca el problema en la vivienda. Y mi pregunta va a los representantes del Serviu, es si esta facultad hoy día en la práctica también la tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué? Porque claro, si bien esta normativa la estamos aplicando en casos de socavones, pudiera hacerse extensiva, por ejemplo, en un caso de un terremoto. Yo recuerdo perfectamente en el caso de Iquique, que teníamos miles de casas con posibilidades o que a simple vista uno veía que estaban con daños muy, muy grandes. Y en ese minuto el municipio no tenía la capacidad, la dirección de obras, de poder emitir decretos alcaldicios para todos los casos. Entonces mi pregunta es si esa facultad hoy día la tiene el Ministerio si a juicio de los representantes sería quizás importante no circunscribirlas únicamente a los municipios, sino que también dejar la opción para que ellos pudieran, en virtud de algún tipo de resolución, también emitir la determinación de que una infraestructura está con un daño total o parcial. Y en el párrafo segundo también respecto de las declaraciones de demolición o habitabilidad, en la posibilidad de llamar a expertos solo para la historia de la ley, me imagino que si bien viene en el inciso segundo donde hablamos de los municipios, se entiende que esa facultad la puede tener tanto el municipio como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, toda vez que si lo queremos circunscribir únicamente al municipio, creo que también sería importante que esa facultad de poder pedir estudios se pudiera también mantener en el Serviu o en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esas dos observaciones. Gracias, diputado Teizotti. Había pedido la palabra la doña Janet Tapia. No sé si puede aprovechar de responder esto. No está levantado la mano, pero... No, era con anterioridad. Presidente, lo que queríamos decir primero que nada como ministerio es que, si bien tal como usted señaló, participamos en conjunto con asesores de los distintos parlamentarios en una mesa de trabajo. Nosotros hicimos una propuesta a partir del texto que había preparado la Secretaría y posteriormente intentamos concordarlo. Finalmente, hasta el artículo 11, que fue lo que se votó la semana pasada, ese texto estaba concordado y apoyado por el Ministerio, pero del artículo 12 en adelante nosotros tenemos diferencias respecto del texto que se está discutiendo. Y básicamente las diferencias dicen relación con algunas obligaciones que se establecen para distintos servicios. Por ejemplo, se señala
en el mismo artículo 12 que se está mencionando, que las municipalidades deberán declarar, o sea, se les establece la obligación. Por otro lado, dicen, deberán decretar la inhabitabilidad en el inciso tercero y debiendo aplicarse la ley 16.391, que en este caso establece la obligación de expropiar. Entonces hay una serie de cosas que están contenidas, que Ricardo obviamente les puede expresar con mayor detalle, pero dejar en claro que nosotros no hemos concordado con las indicaciones que están presentadas en el último comparado, perdón. Gracias. Gracias, señora Janet. No sé, don Ricardo, si quiere complementar y la pregunta que realizó el diputado Trizodi, además. Presidente, respecto de la pregunta del señor diputado, en general lo que se hace son aplicar por una regla general en situaciones de emergencia puntuales. Servio tiene en su ley de presupuesto tiene facultades para, en el fondo, entregar atención a esos casos puntuales, que pueden ser 1, 2, 3. Generalmente ocurre en el caso de incendio. Pero en el caso de catástrofe, lo que ocurre es que los programas regulares, en los considerandos del programa, en el fondo se emite una instrucción respecto de cómo se va a aplicar en la zona de catástrofe y se acude a la declaratoria de catástrofe para atender las soluciones y por lo tanto los reglamentos de subsidio, todos los que se aplican, en el fondo tienen la misma mecánica. Por lo tanto nosotros de forma regular, en llamados excepcionales, abordamos las catástrofes. Y ahí usamos el número de los damnificados, el levantamiento respecto de qué hizo en primera medida la municipalidad, el gobierno regional, la municipalidad, y luego se usa el catastro definitivo que establece el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es la lógica que se hace en caso de catástrofe. Por tanto, a su juicio sería un error circunscribirlo únicamente al municipio, teniendo ustedes esa facultad que se aplica en casos de emergencia, en caso de un terremoto, por ejemplo. Es que lo que se debe decidir en el fondo, a propósito de lo que está diciendo la asesora legislativa, es que se le está dando una posibilidad o una facultad al municipio para hacerla. Claro, que ahí se deberá. Claro. Sí. Y eso significa ya una complicación para el proyecto, en el sentido de que no es facultad en el fondo de la decisión de esta comisión eso. Sin perjuicio de que hay otras cosas que también inciden en la misma como incerteza, sobre todo en el último párrafo, que en realidad uno puede entender la intención que tiene, pero va en la misma línea, porque dice que se deberá dar prioridad. Es decir, al Ministerio se le está diciendo que apareciendo esta circunstancia, en el fondo, que se ha generado acá, el Ministerio debe atenderlo con prioridad. Eso significa que, en el fondo, debe dar una atención distinta y no tenemos programa para eso. En el artículo siguiente, me estoy adelantando, se crea el programa, un programa que se llama de regeneración integral. Entonces, esa es la complicación que nosotros podemos observar respecto a lo que se está proponiendo. Okay. Gracias. Sí, yo entiendo por lo que estábamos hablando con la Secretaría, es que no hay un impedimento en que nosotros incluyamos que la municipalidad deberá actuar de un modo u otro, porque no es parte del Estado mismo, no es un organismo del Estado mismo. Por lo tanto, nosotros sí podemos plantearle, distinto así que un ministerio o que el Estado deberá incurrir con un servicio. Así que es un organismo autónomo. Diputada, por favor. Y la actuación de la municipalidad no obsta a la actuación del ministerio, digamos. Son dos vías paralelas que pueden perfectamente conversar entre ellas o ejercerse una sin perjuicio de la otra. Sí, vamos a escuchar. Diputado. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas. Y yo creo que el término deberá, objetivamente, es como un poco complicado porque es una imposición.
Yo creo que podrían estar perfectamente tanto los municipios como las otras instancias, pero cambiar el término deberá, es mi concepto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Debemos preguntarle a quienes suscribieron la indicación. Hay una propuesta del diputado de modificar el deberá por, me imagino, podrá, o no sé cuál es el término que ocupa. Diputada Astudillo. Sí. Yo tengo varias dudas. Primero, a mí me llama la atención lo que dice la señora Janet, de no querer llegar a un acuerdo con esto, y quisiera saber qué es lo que a ella le complica en esto. ¿Ah? Porque hasta ahora todas estas sugerencias salieron desde su propio ministerio, es decir, desde el Ceremi de Vivienda de la región de Tarapacá, desde la asesora jurídica, que lleva muchos años trabajando ahí, y del director de Serviu, que había subrogante, que existía con su equipo de asesores. Y lo otro de que quien introdujo al municipio acá fueron ustedes como ministerio, para también que ellos tuvieran la facultad de hacerlo. Entonces, ahora no sé qué es lo que pudiera complicar en este artículo al ministerio. Doña Janet, no sé si puede responder a la consulta de la diputada Astudillo respecto a cuál es la diferencia que ustedes tienen respecto a esta redacción, dado lo que se comenta de cómo se llegó a esta misma. Diputado, los proyectos de ley en general nosotros los vemos a nivel central porque son finalmente las facultades que se otorguen a los servicios dependientes del ministerio no afectan solamente a un servicio regional, sino que son generales para todo el país. Entonces los socavones se pueden producir efectivamente en la región de Tarapacá, en donde la diputada dice que participaron los respectivos directores regionales. No tengo por qué dudar de ello, pero también la visión que tienen determinados servicios es muy distinta a la que tienen otros servicios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Arica también tenemos problemática de socavones y las hemos estado resolviendo. Lo que pasa es que en la región de Alto Hospicio no ha habido un acuerdo respecto de la región de Tarapacá. No ha habido acuerdo respecto de esa materia con las propias autoridades regionales. A ver, nosotros hicimos una propuesta. Aquí hubo 5 proyectos de ley que se refundieron y yo creo que tiene que ver con la historia de la refundición. Esos proyectos de ley originalmente abordaban diferentes materias, algunas que estaban vinculadas directamente con el Ministerio de Vivienda y otras que estaban vinculadas con otros ministerios. De hecho, la primera distribución que hizo la sala fue mandar las materias vinculadas a obras públicas a la Comisión de Obras Públicas. Después habían otras que estaban relacionadas con otras materias, que es lo que hemos señalado nosotros. Por ejemplo, el tema de las municipalidades no es de competencia del Ministerio de Vivienda, es de competencia del Ministerio del Interior. Entonces lo que nosotros dijimos, nosotros vamos a tratar de avanzar en un proyecto de ley a partir del documento que fue preparado en la Secretaría, que tuvo un tremendo esfuerzo en esa materia, y tratamos de reflejar todo. Y dijimos que habían algunos elementos que nosotros no podíamos considerar porque eran de competencia de otras carteras de Estado. Entonces, acá se nos está diciendo, deberán las municipalidades, y por otra parte, en conversaciones internas, las municipalidades nos dicen, yo lo puedo hacer en la medida, y yo lo he escuchado varias veces en las diferentes exposiciones que se hacen en las comisiones, yo lo puedo hacer en la medida que tengo los recursos. Y este proyecto de ley, en todo lo que viene de aquí en adelante, no está financiado. Nadie ha hecho un estudio de los costos que pudiera significar esta iniciativa. Por eso nosotros hemos tenido estas diferencias. Respecto de si se pone podrá, es facultativo, por lo tanto, no debiéramos tener inconveniente nosotros. Diputada Astudillo, y creo que es importante tratar de buscar una definición para que podamos ponerlo en votación en definitiva, más allá de las diferencias que pueden haber. Sí. Diputada Astudillo. No, justamente decirle también a la señora Janet, quizás, como no conoce o a lo mejor no ha ido a ver el problema Alto Hospicio, desde Arica viajaron
a la región, el gobernador, con varios cores, fuimos a terreno y quedaron sorprendidísimos y agradecidos porque estábamos legislando al respecto, porque eso les iba a facilitar mucho la tarea. También esto fue remitido en los 6 meses de trabajo a la Seremi de Arica, que también le gustó mucho el proyecto y que hemos ido incorporando cada vez más indicaciones para tratar justamente de acercarnos lo más posible a la postura del ministerio, pero además considerando a la Municipalidad de Alto Hospicio. El DOM fue parte permanente también de esta comisión y cada vez que tenemos duda, los llamamos directamente a ellos. Y con respecto al presupuesto, todo esto parte, y quiero recordarlo acá a la comisión, por un plan socavones que se aprobó en la administración del presidente Piñera, con una cantidad importantísima de recursos, más de 83.000 millones de pesos. Entonces, cada vez que se dice que no hay presupuesto para eso, yo me remito a esos 83.000 millones de pesos que no habían sido ejecutados ni siquiera en un 10% cuando a nosotros nos tocó asumir. Entonces, las plata no debería ser una complicación porque siempre es lo que se plantea. Y además, esto no va a aplicar de inmediato, o sea, también se puede planificar el presupuesto para el año próximo. Y la pregunta es si es que hay voluntad o no de resolverle el problema a estas familias que llevan 10 años esperando una solución, o más en algunos casos, o solamente nos vamos a preocupar de la gente de Cochoa que ya a los meses de haber sido afectados, ya le están reparando el problema de socavón y van a poder recuperar su vivienda. Y, perdón, y respondiendo al diputado Beltrán, se lo dije en interno, pero yo creo que es importante decirlo acá, cuando uno dice podrán, empiezan todos los servicios a tirarse la pelota. Pero aquí no me obliga, entonces velo tú, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante y sobre todo que en los artículos anteriores se incluye la participación del municipio y se hace mención ya a este tema, entonces yo creo que efectivamente habría que mantenerlo como deberán. Siempre y cuando, lo que usted decía, que esto también es facultad del Ministerio de Vivienda, sino de tener 2 organismos que puedan que tengan la atribución de hacerlo, y si falla uno, está el otro y viceversa, pero que avancemos pensando en la necesidad de la familia, porque yo creo que eso es lo más importante. Aquí yo creo que tenemos una deuda histórica con Alto Hospicio. Ya nosotros varias veces en esta comisión lo hemos planteado, pero yo creo que no está de más decirlo, y creemos que este proyecto y todas las indicaciones que hemos aportado van a ir en la dirección de entregarle herramientas al Serviu y a la Seremi de Vivienda para poder resolver este problema de forma mucho más ágil, de forma mucho más eficiente y con los recursos que ya se habían aprobado en la administración anterior. Gracias, diputada. No sé, ¿iba a agregar algo? Sí. Gracias, presidente. No, la verdad yo quedo un poco desconcertado, porque cuando uno hace un trabajo serio a través de los asesores legislativos, donde se sienta a la mesa con el gobierno, uno esperaría que esa participación del asesor que sea una posición uniforme, seria, que incorpore todas las sensibilidades o las realidades del país. Entonces, claro, yo entiendo que hasta el artículo 11 parece que había cierto grado de consenso, después no lo había. Yo no sé si ahí directamente se tomó una decisión de que no iba a haber un apoyo en esos artículos por parte del gobierno, o quizás requerimos más tiempo para llegar a un consenso. Pero sí, cuando uno se sienta con el gobierno, uno pretende tener una opinión desde el punto de vista técnico-político que sea, obviamente, que incluya las distintas sensibilidades del país y relacionado con lo mismo. Y de acuerdo a lo que plantea la diputada Astudillo, acá efectivamente hay un convenio de programación suscrito por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a muchos años, con cifras millonarias que hasta el minuto no se han podido ejecutar debido a las propias problemas que tenemos para poder ejecutar, y esa es la razón de fondo de poder generar este proyecto. Por lo tanto, creo que no se puede decir aquí que no está financiado cuando hay un convenio suscrito con el propio ministerio para poder abordar de manera integral esta grave situación que nos afecta en la región. Gracias. Bien, gracias, diputado Trisotti. Yo, sí, ya lo voy a hablar.
yo tiendo a coincidir con lo que se ha dicho acá, y voy a poner en votación. Y ahí vamos a seguir las reglas propias del proceso legislativo. Si es que hay diferencias, se expresarán en la votación. Si es que el Ministerio tiene una visión distinta, se incorporarán nuevas indicaciones en las etapas que vienen, ¿no es cierto? Esto va a la sala, de la sala se pueden incorporar indicaciones, podrá volver acá, si no, continuará el camino al Senado. Conocemos toda la ruta, así que no la voy a repetir. Así es que lo que vamos a hacer es poner en votación. No sé si hay un elemento que usted quería agregar antes, o si, entonces ponemos en votación y después lo escuchamos. Ya, entonces el artículo 12, diputado Astudillo, A favor. diputado Beltrán, Con los argumentos que me dieron a favor, señora secretaria. diputado Borges, A favor, secretaria. gracias, diputada Bulnes, diputado Ramírez, A favor, secretaria. gracias, diputado Jorge Durán, diputado Fuensalida, diputada Nullao, diputada Rafael, diputado Zafirio, diputado Ulloa, diputado Trisotti, A favor, señora secretaria. presidente. A favor. 8 votos a favor, aprobado, presidente. Vamos al Artículo 3. Vamos al artículo. Sí, pero por supuesto, diputado. Sí, ahora sí, presidente, gracias por su intermedio. Lo que dijo la diputada Astudillo, ella dio un monto de un programa de socavones del gobierno anterior. Me gustaría ver la posibilidad de que esta comisión oficiara si es que esos 83.000 millones existen, hay disponibilidad o ya están, o ya esos recursos se ocuparon en alguna otro ítem. Entonces me gustaría ver si la comisión podemos tener digamos la disposición de oficiar para saber si hay disponibilidad de esos recursos relacionados con el artículo que votamos, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Coincido con que puede ser bueno tener ese oficio. No sé si hay de acuerdo la comisión. Entonces, ¿cuánto era el monto? ¿Cuánto se utilizó? ¿En qué se utilizó? Yo agregaría, digamos, cómo fue el uso y cuánto es lo que hoy día está todavía disponible. Muy bien, aprobado. Vamos entonces al artículo siguiente. 13. Artículo 13. Sin perjuicio de las funciones que le corresponde desempeñar a otros órganos de la Administración, el Ministerio de Vivienda, por sí o en su caso a través de los servicios que lo constituyen o de los órganos que se relacionan con el Gobierno a través del Ministerio, deberá, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 16.391, adoptar medidas orientadas a reparar los daños ocurridos en viviendas ubicadas en lugares declarados zonas de suelos que puedan colapsar. Dicho Ministerio deberá aplicar un programa de reparación integral de la zona afectada, debiendo incluir en este todas las viviendas que presenten daños originados directa e indirectamente por el colapso del suelo. Respecto de estas últimas, y en el caso de que no se encuentren con su permiso de edificación o ampliación vigentes a la fecha de la concurrencia del accidente ocurrido en el suelo que pueda colapsar, se iniciará un proceso especial de regularización de las ampliaciones, modificaciones y o construcciones a objeto de permitir la adecuada reparación por parte de las entidades públicas. La Dirección de Obras Municipales deberá resolver los procesos que se instruyan para lo anterior a la mayor brevedad posible. Tratándose de arrendatarios de vivienda ubicadas en zonas de suelo que pueda colapsar y que presenten daños reparables o irreparables que hagan imposible su habitabilidad, se deberá facilitar la salida de la vivienda dañada a las familias afectadas, generando una cartera de proyectos junto con un subsidio de arriendo o albergue transitorio tramitados por el Servicio de Vivienda y Urbanización en la región que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, en aquellos territorios que, en conformidad con la presente ley, sean declarados zonas de suelos que puedan colapsar, zonas de suelo, yo creo que puedan colapsar, se podrá considerar que la reducción de capacidad de soporte o de servicio, la inestabilidad geotécnica o la degradación de la rigidez en que se haya fundado esa declaración constituye un tipo de catástrofe de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo primero de la Ley 16.282.
Ofrezco la palabra sobre este artículo o procedemos a la votación. Ofrezco la palabra. Sí, por favor. Don Ricardo. Presidente, tengo que insistir en la redacción en el sentido de que se ha ido informando por la asesora legislativa y lo que se señaló en el artículo anterior. Aquí queda en evidencia lo que dije anteriormente respecto del programa de reparación integral. Ese programa no existe, por lo tanto, en el fondo es una imposición al Ministerio para crear dicho programa. Lo segundo, en el artículo anterior, el texto consensuado establecía el podrá en todas sus versiones, justamente porque se le daba la facultad a la municipalidad, pero no una facultad, sino en el fondo el ejercicio de poder declarar esta zona. Lo importante de esa zona era que en el fondo todo lo que estuviese comprendido en esta se podrían hacer medidas, las que el proyecto contempla. Sin embargo, acá se extiende esa medida mucho más allá de lo que se conversó originalmente en los otros artículos. Y aquí están comprendidas todas las edificaciones, todas las viviendas. Y eso ya es un problema respecto de la magnitud de lo que ya se quiere establecer en el artículo anterior, donde dice deberá, y ahora está diciendo que todos aquellos que están ahí deberán ser atendidos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿son todas las viviendas? En el sentido, también se está diciendo en el artículo anterior que se tiene que aplicar la facultad de expropiación. La facultad de expropiación es del Ministerio, es del Servio y la puede ejecutar para sus programas habitacionales. Por lo tanto, no es necesario colocarla como un deberá, como un siempre, en el artículo anterior. Y en este artículo también se está señalando exactamente la facultad para generar un programa. Por lo tanto, debemos volver a insistir en que aquí no hay una regulación, no hay una medida, es decir, están todas las viviendas consideradas. Y respecto de lo mismo que se propone en el artículo final, en el inciso final, si bien es cierto, se podría entender como entendible que en las zonas declaradas por la municipalidad como suelo colapsable se aplicasen las disposiciones del artículo primero de la ley 16.282, esa ley es una ley que tiene muchas materias, de muchas complejidades, y la verdad no sabemos qué se ha detectado de esa ley que podría ser en el fondo aplicable en esta ley. Por lo tanto, queda tan abierto que en algún momento la municipalidad podría tener facultades o podría hacer acciones que no se han conversado en esta tramitación. Lo segundo o lo tercero sería que el Ministerio tiene especial consideración respecto de las viviendas sin permiso y sin recepción. Ustedes sabrán que la ley 20.898, en su artículo 13, si no me falla la memoria, establece que para los efectos de regularizar se pueden hacer procesos de regularización junto con el otorgamiento del subsidio. Pero aquí se le está diciendo a todas las viviendas que se pueden regularizar y se deben regularizar. Y el problema que tenemos es que en el caso de construcciones donde esa regularización no es posible, nos están imponiendo la obligación de regularizarla sin saber la calidad constructiva que tienen. Por lo tanto, se abre un manto de duda respecto de cómo esto se va a aplicar. Y respecto de aquellos que son arrendatarios, se está abriendo otra posibilidad para que los arrendatarios, por una vía paralela a los programas regulares, pudieran tener beneficios producto de estar en una zona declarada con socavones y que en el fondo ellos, en su calidad de arrendatario y estar dentro de, en el fondo también podrían ser objeto de una atención preferencial del Ministerio, porque en el artículo anterior ya se estableció la atención preferencial. Por lo tanto, esa es otra, en el fondo, atributo que tiene este artículo en particular que nos complica la existencia. Don Ricardo. Diputado Ramírez, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Pensar que las familias afectadas por socavones están recibiendo un beneficio por esto me parece quizás un poco mucho. Porque estamos hablando de un drama casi humanitario, si uno lo quiere ver, cuando uno vive 20 años en una casa que se puede caer, con todo lo que conlleva, y en una zona altamente sísmica. Con un estado, voy a hablar de estado porque en general han pasado
más de algún gobierno viendo esta problemática con incapacidades obvias de entregar solución y que nos ha derivado a estar teniendo precisamente el debate en esta Comisión de Vivienda respecto de cómo se aborda una temática que lleva décadas. Entonces, yo el término como beneficio, entendiendo la posición del Ministerio, me parece no adecuado, entendiendo la materia que estamos tratando. Segundo, cada uno, al menos los puntos que se han planteado, el tema que tiene que ver con la regularización es una realidad que se da en el hecho de que la mayoría de las viviendas que fueron entregadas en su momento en Alto Hospicio eran un chalet, el comedor, la cocina y un par de cosas más. Y evidentemente las viviendas crecen y lamentablemente también crecen los socavones. Entonces cuando después esa vivienda está afectada y le corresponde entregar el subsidio correspondiente, el Estado le dice no le podemos entregar subsidio porque no está regularizada. Que fue una discusión que se tuvo acá y fue de los puntos de vista que dieron todas las autoridades que estuvieron presentes y todos los dirigentes sociales con respecto a esta temática. O sea, está bien, efectivamente, yo creo, y de la redacción no se entiende que un proceso especial de regularización significa que sí o sí esa vivienda va a terminar regularizada, sino que se inicia el procedimiento. ¿Ya? En ningún caso se le está generando la obligación de regularizar, que son cuestiones distintas. Estamos hablando de un procedimiento especial respecto a las casas que se encuentran en zonas de suelo colapsadas. Yo creo que ahí hay una diferencia. Entonces yo en esto, insisto y quiero ser bastante enfático, no hay ningún beneficio. Acá lo que se está tratando de buscar es una solución a miles de familias y creo que la reacción está en esos términos y de ahí me sumo a las palabras que en algún momento planteó el presidente, que efectivamente instancias en algún momento el Ministerio a raíz de esto quiere incorporar alguna modificación, van a haber de sobra en este proceso legislativo, pero yo creo que el llamado tiene que ser a votar la indicación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, yo quiero también destacar lo siguiente. Aquí habla de que se inicia un proceso especial de regularización, en primer lugar. En segundo lugar, a aquellas que no se encuentran con su permiso de edificación o ampliación vigente a la fecha de concurrencia del accidente, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay una situación bien particular. Y por otro lado, cuando usted, don Ricardo, nos hablaba de que esto sería para todas las viviendas, sí, pero la frase completa yo entiendo que para todas las viviendas que presenten daño. Y sí, me parece que eso es de algún modo el objeto de este proyecto, es decir, que efectivamente responda a todas las viviendas que tienen daño y no a algunas solamente. Entonces, es necesario que efectivamente diga él, porque está puesto muy claro, debiendo incluir en a todas las viviendas que presenten daño originado directa o indirectamente por el colapso del suelo, etcétera, etcétera. Entonces a mí, al revés, me parece que es necesario dejar claro que es para todas las viviendas que están en esa condición. Diputada Bulner. A todas las viviendas que presenten daño, y le agrego a lo que usted ha dicho, no a aquellas que no presenten daños, lo que además parece perogrullo, pero es necesario resaltarlo, digamos. Diputada Astudillo. Gracias, presidente. Quiero agregar algo más en eso, y lo he explicado acá, por eso a veces es un poquito agotador y uno se termina enfadando en esto. Hay casas pareadas, que han impedido que se repare por años una vivienda, la otra no está afectada, entonces hay que intervenir las dos. En un edificio se daña algo, la de arriba no va a estar, pero si no se repara, entonces no entiendo las observaciones que acá se hacen. Y efectivamente lo que le entregamos como vivienda a las familias, el Estado, que hace un tremendo esfuerzo, deja a las familias sin deuda, pero son casas que obviamente la gente tiene que ampliar. Y lo que nosotros también estamos propendiendo es a la regularización de esas ampliaciones, no solamente por el tema de socavones. También sucedió en el terremoto que ocurrió en Iquique. Hemos hablado, le digo, esto no es mi trabajo como diputada, pero nos hemos sentado también para que sepa el Ministerio con las universidades públicas, o las universidades que tenemos en la región, la UNAP y la Universidad Tarapacá,
que incluso están dispuestos a facilitar sus arquitectos de último año, sus tesistas, para ir a apoyar en terreno a los profesionales del Servio y ayudar a regularizar las viviendas. Porque también nos parece injusto, y acá yo siempre les digo a los funcionarios, o sea, no tenemos que volvernos indolentes, esto no es algo técnico, acá hay familias detrás, y hay familias que se demoraron en tener su casa, hartos años, la mayoría se demora en promedio 10 años en obtener su casa. Luego se destruyó ese sueño. ¿Y se destruyó cuándo? Cuando ya más encima habían invertido en ampliar la casa. Entonces aquí no les estamos dando ningún beneficio, estamos reparando parte de un error tremendo al haber construido en un terreno que en el cual nunca debió haberse construido. Y esto además ha generado gastos al Estado que son tremendos por no haberlos resuelto de manera oportuna. O sea, hoy día los costos en vivienda están altísimos. Y esto que pudo habernos costado una 10ª parte de lo que va a costar ahora repararlo, si se hubiese hecho bien desde un principio, no estaríamos acá. Entonces yo de verdad les quiero pedir a los funcionarios que esto no lo tomen como solamente un proyecto de ley. Acá hay miles de familias afectadas, con niños, con personas que soñaron con tener una casa, una vivienda digna, una vivienda donde poder pasar el resto de su vida y ojalá poder heredársela a sus hijos. Y a estas personas las tenemos hoy día en el aire. Y efectivamente va a haber que ponerse la mano al bolsillo. Va a haber que ponerse la mano al bolsillo por la gente de Alto Hospicio, y creo que es un esfuerzo que vale la pena, y tendremos tiempo de ir a hablar o invitaremos acá a otros ministerios, así como lo hicimos en Seguridad en la Comisión de Gobierno Interior, y donde el ministro duplicó los dineros para el proyecto de seguridad municipal solo en la discusión del proyecto. Aquí todavía hay tiempo. Entonces yo por favor les quiero pedir que dejemos ese argumento de lado, porque estas familias no le estamos dando beneficio, estamos reparando, como les digo, parte del daño, porque nadie le compensa todos los años perdidos fuera de su hogar, nadie le compensa el daño emocional, la alteración de su calidad de vida, e inclusive muchos de ellos han perdido mobiliario, y el Estado no ha respondido por ninguna de esas pérdidas. Así es que este es el mínimo piso que podemos tener para de una vez por todas solucionar el problema de socavones, porque al no estar explicitado en una ley, eso es lo que ha hecho que hay voluntad, pero no hay resolución efectiva en los proyectos durante más de una década. Gracias, presidente. Voy a darle la palabra al diputado Trisotti y después vamos a votar. Está claro que tenemos diferencias, mirá, son legítimas y son parte del proceso. Yo creo que si queremos avanzar a favor o en contra, o como cada uno estime, no nos quedemos, digamos, argumentemos lo que hay que argumentar, pero vamos a las votaciones, porque si no, no vamos a avanzar. Diputado Trisotti, tiene la palabra. Estoy de acuerdo con usted, presidente, junto con agradecer la palabra de que tenemos que avanzar, pero sí yo no puedo dejar de manifestar, yo no quiero manifestar mi molestia, pero sí desconcertado, porque acá habían ciertos compromisos de parte del ministro, y cuando se plantea la problemática hay dos grandes ideas matrices. La primera es cómo poder generar un programa especial para resolver este problema y no tratando de adaptar las otras existentes que al final no encajan y terminan haciendo que nada avance, porque esa es la realidad. Y lo segundo, la segunda idea matriz era que, claro, una de las principales dificultades estaba dado que la gran cantidad de viviendas en Alto Hospicio se entregó una caseta sanitaria o se entregó una superficie menor, y yo te diría que el 100% de las casas están ampliadas y muchas de ellas, y la gran mayoría no tiene la recepción definitiva de obra. Por lo tanto, la segunda idea matriz era poder generar algún proceso de regularización especial o de regularización parcial. Y yo estoy desconcertado porque al final los dos temas fundamentales de estos proyectos hoy día están siendo desconocidos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de los representantes que tenemos acá. Por lo tanto, la voluntad que manifestó el ministro en una serie de conversaciones, uno hubiera esperado que se viera refrendado en las instrucciones que le deberían haber dado a los funcionarios. Lamentablemente esto no se está dando, pero yo soy de los que creo que acá en definitiva tenemos que seguir adelante. Yo concuerdo que hay ciertas cosas que están al límite de la inconstitucionalidad,
pero yo prefiero seguir avanzando y que esto se pueda resolver en las etapas siguientes de la discusión parlamentaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. En votación. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputada Bulnes. Diputado Ramírez. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputada Nullao. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Presidente. A favor. 9 votos a favor, unánime, presidente. Vamos al artículo 14 entonces. Artículo 14. Que es la indicación sustitutiva de las diputadas Astudillo Bulnes y del diputado Matías Ramírez, que dice lo siguiente. Artículo 14. Las municipalidades deberán disponer de catastros de los propietarios y los moradores no propietarios de viviendas que presenten daños irreparables y o reparables resultante de esos accidentes de suelo y que a juicio del municipio y luego de haber consultado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres puedan acceder a los subsidios para la compra de viviendas nuevas o usadas, urbanas o rurales, a subsidios de arrendamiento, de reparación integral o parcial o a cualquiera de los contemplados en el programa de protección de patrimonio familiar. Para la elaboración del catastro mencionado en el inciso precedente, las municipalidades contarán con un plazo de 15 días hábiles contado desde la fecha en que dicha entidad tome conocimiento del accidente de suelo. Los catastros deberán ser remitidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debiendo éste acusar recibo y ser sometidos a publicidad conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del artículo 1 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Ofrezco la palabra sobre la indicación del artículo 14. En votación. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Borges. A favor, secretaria. Diputada Bulnes. Diputado Ramírez. A favor. Diputado Fuenzalida. Por los diputados de Tarapacá, a favor. Qué diputado divertido. Diputada Nullao. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, unánime, presidente. Vamos al artículo 15 entonces. Artículo 15. Página 12. La indicación entonces de la diputada Astudillo Bulnes y del diputado Matías Ramírez, que dice lo siguiente. En las áreas declaradas por la municipalidad como sectores o áreas de suelo que puedan colapsar, las empresas concesionarias de servicios sanitarios dentro del plan que se debe ejecutar para asegurar la calidad y continuidad del servicio público sanitario, señalaron en el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988, el Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, deberán presentar anualmente un programa de conservación, reparación y reemplazo de las redes públicas de agua potable y alcantarillado de aguas servidas a objeto de prever el colapso del suelo por filtraciones. Este programa será presentado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la respectiva municipalidad a objeto de coordinar las intervenciones en las edificaciones o en las infraestructuras, en el espacio público o en predios privados cuando así se requiera para la ejecución de dicho programa. Entonces aquí ya estamos hablando de lo que tienen que hacer las empresas concesionarias, ¿no es cierto? Ya, sí. Ya salimos, las municipalidades y todo eso. Entonces, ofrezco la palabra en votación. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Borges. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Ramírez. A favor. Diputado Fuenzalida. Insisto, por los diputados de Tarapacá, a favor. Diputada Nullao. Chuta, sería terrible. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Presidente. A favor. 10 votos a favor, unánime, presidente. Vamos al artículo 16 entonces, en la página 13. Artículo 16. Página 13 del comparado,
que dice lo siguiente, artículo 16. Las entidades o empresas que realicen la explotación de las instalaciones y redes señaladas en el artículo 5 tendrán la misma obligación señalada en el artículo anterior en caso que estas instalaciones y plantas estén comprendidas total o parcialmente en áreas urbanas declaradas como sector o área de suelo colapsado. ¿Colapsado o colapsable? Colapsado. Esa corresponde a la indicación conjunta, ¿no? Esa esa no es de la diputada. Sí, es de la diputada Astudillo, pero la tengo acá, si la quieren. Ah, acá está, perfecto. No, está bien. Sí, era porque no lo vi nada más. Estaba al otro lado. Todo, sí, perfecto. Es parte de lo que se vio, sí, de acuerdo. Está todo sustituido. Entonces, ofrezco la palabra. Don Ricardo. Presidente, solamente para la historia de la ley, ambos artículos que se han puesto en votación, el anterior y este, son parte de la redacción que logramos con los equipos de asesores. Gracias, don Ricardo, y es a eso también a lo que me refería, así que estamos de acuerdo. Es parte de lo que ya se había acordado. Eso. Ya, qué bueno. ¿Con la misma votación? Entonces, con la misma votación, sí, me parece. Aprobado. Digamos, ¿cuál más tienen esa característica? Sí, vamos preguntando cada vez, presidente. Ahora hay una indicación para reemplazar el artículo 2 del proyecto que nosotros habíamos aprobado como refundido, y la indicación sustitutiva dice lo siguiente: artículo 2, introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley 458/1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene dos numerales. En el primero, en el artículo 105, incorpora un literal J al siguiente tenor. Ahí está el artículo 105, que se refiere al diseño de obras de urbanización y edificación, que los requisitos con lo que debe cumplir, y la letra J dice. La que se agrega. Característica de diseño, resistencia estructural y seguridad con predios cuyo suelo pueda colapsar con subsidencia por expansión ante cambios de humedad en el suelo y o el subsuelo, por precipitaciones, congelamiento, afloramiento de etapas subterráneas o por pérdida de estanqueidad de las redes de distribución o recolección de aguas u otros fluidos. Bien, es decir, esta indicación lo que agrega es un literal J en el diseño, ¿no es cierto?, donde estaban los trazados viales, las áreas verdes, la línea de edificación, el dimensionamiento, y agrega estas características. Claro, con el diseño de las obras de urbanización y edificación debe cumplir con esa característica de diseño. Don Ricardo. Presidente, para explicar lo que se está agregando. Esto no existe en la ley general y es parte de los compromisos del Ministerio este proyecto. Efectivamente, esta es una materia que no está detallada claramente, y la redacción de la letra J que se incorpora es bien amplia respecto de los fenómenos que pueden ocurrir para que un suelo en el fondo se determine que está colapsado. Esto puede ser subsidencia como también afloramiento de agua. Y eso va a significar que la Ordenanza General va a poder poner reglas a los edificios o casas o construcciones que se ejecuten, justamente para incorporar estas obligaciones, porque eso hoy día no está. Gracias, don Ricardo. Es decir, hubo acuerdo para esta redacción. ¿Por la misma votación en este caso? Sí. Por la misma votación, aprobado por unanimidad. El numeral 2 del artículo 2 está en la página 14, introduce una modificación en el artículo 116 bis A de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y lo que hace es, en el inciso 2, intercalar la frase el tipo de suelo de fundación entre las frases diversidades geográficas y los demás aspectos. Ya, queda. La ordenanza, tiene toda la razón. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establecerá el alcance, las condiciones, las diversidades geográficas, el tipo de suelo de fundación y los demás aspectos que deberá contemplarse en la revisión del cálculo estructural. Entiendo que igual, don Ricardo. ¿Sí? ¿Por la misma votación? Sí. Aprobado. El artículo 3, o sea, la indicación elimina el artículo 3 del proyecto, que el artículo 3 del proyecto incluía 3 artículos en el decreto con fuerza de ley 382, Ley General de Servicios Sanitarios. Incluía el artículo 34, 35, o sea, incluía modificación a estos artículos, y 36.
y lo que hace la indicación, aquí ya el comparado no está arriba, el encabezado abajo está desde la página 16 a la página 18 está el texto, la norma legal actualmente vigente y cómo el texto que hicimos de refundido modificaba esa norma legal. Lo que está haciendo la indicación de la diputada Astudillo, Bulnes y el diputado Ramírez es eliminar todo esto. Eliminar estas modificaciones al artículo 34, 35 y 36, las modificaciones que estaban propuestas. ¿Qué haría la norma como está actualmente? Así es, la ley general de servicios sanitarios. Eso, Ministerio, vamos a preguntarle. Presidente, eso fue parte del texto consensuado con los asesores. Gracias, es importante dejar eso claro, consignado ahí. ¿Por la misma votación en ese caso? ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Está bien, pero lo preguntamos. Entonces, este es el texto de la ley actual, no se toca. El artículo 4, la página 18, es lo mismo. También la diputada Astudillo, la diputada Astudillo Bulnes y el diputado Ramírez lo eliminan. Quiere una modificación a la ley general de organismos y instrucciones. Ministerio, ¿es igual que el anterior? ¿Es lo mismo? Está bien, pero lo pregunto. Yo siempre prefiero. No, este es otro. El otro era el 115, el 116 o el 105. Pero se elimina igual que el anterior. Bien, por la misma votación en ese caso, fue parte de lo acordado en conjunto. Aprobado. Y ahora sí hay unas indicaciones. Ahora se introducen artículos transitorios por las indicaciones de los mismos señores diputados. Artículo primero transitorio. En tanto no se ha incorporado en la norma técnica chilena de mecánica del suelo el capítulo para las edificaciones que señale la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecido en el artículo 2 de esta ley, se aplicará el mecanismo alternativo que esta Ordenanza General establezca para ese fin, para ese mismo fin. ¿Alguien quisiera aclarar algo respecto a este transitorio? Don Ricardo. Diputado. Gracias, presidente. Me parece un poco perversa esta norma, en el sentido de que, ¿qué pasa si nunca se incorpora la norma técnica chilena? ¿Ya? O sea, yo creo que hay que sujetarla al menos a un plazo, ¿ya? Porque si no, hay bastantes leyes que hoy día, que son leyes antiguas, que están operando así. Entonces yo creo que establecer esta suerte como de el mientras tanto, me parece que no es una buena técnica legislativa, porque al final, ¿qué va a pasar si no se incorpora, po? Vamos a seguir con una norma ambigua del artículo 2, cuando esto se debería normar de mejor manera. Entonces, perfecto, que se aplique la norma del artículo 2, pero también establecer un plazo máximo para la incorporación de la norma, creo yo, presidente. Eso. Gracias, diputado. Me parece válida la pregunta. Vamos a escuchar al Ministerio. Presidente, la observación del diputado es correcta, en el sentido de que en el armado estructural de la ley, en orden jerárquico, está la ley general, está ordenanza y están las normas técnicas, pero las normas técnicas son preparadas por regla general por el Instituto Nacional de Normalización, con una serie de especialistas que a su vez en el fondo lo que hacen es o establecer un patrón o una medida o un estándar o revisar este. La norma mecánica de suelo lleva muchos años revisándose y nosotros lo que hemos apreciado es que justamente todavía no ha sido dictada correctamente la norma. Entonces esta norma lo que trata de hacer es que en tanto esa norma mecánica de suelo no se ajuste, porque esta es una materia que tiene que estar incorporada, la ordenanza general rápidamente tiene que establecer las normas que mientras tanto se van a dictar, justamente porque si esperamos que la norma chilena se actualice, no va a haber nada que haga en el fondo que le permita a la ordenanza general regular en carácter urgente las cosas que este proyecto de ley pretende. Gracias.
efectivamente coincido que siendo correcto lo que plantea el diputado Fuenzalía en términos de que, bueno, y la norma cuándo, pero desde el punto de vista de este proyecto de ley no podemos a su vez hacerlo depender de la norma, y por eso entiendo que se pone este transitorio y dice, bueno, mientras eso no suceda, que es materia de discusión también, pero no es de esta ley, mientras eso no suceda, tener, digamos, de todas maneras cómo aplicar esta ley, porque si no nos quedamos sin aplicación. Pero es muy válido el otro tema, digamos, que necesitamos que la norma en algún momento se dicte. Presidente, estoy de acuerdo que la idea es que se aplique. Estoy de acuerdo que tenemos que tener una norma supletoria que permita aplicar, ¿no es cierto?, este tema, pero también no puede quedar la aplicación en forma indefinida porque no se incorpora la norma técnica, porque al final del día eso genera incertezas, lo queramos o no. Entonces, dígame, ¿cuánto se va a enamorar en aprobar la norma o incorporar la norma técnica? ¿10 años? Póngale 10 años. ¿Se va a demorar 5 años? Póngale 5, pero también que exista algo que los incentive a regular. Hoy día en otro proyecto de ley justamente conversábamos el mismo tema. O sea, no, pongamos un límite de 8 años, dejemos que otro renueve la normativa, como cada 5 años prorrogamos la ley que cierra el parque vehicular para los vehículos de transporte público. Porque cada 5 años estamos aprobando, ¿no es cierto?, que se cierra el parque, Entonces, creo que hay que dar certezas también, presidente. ¿Se van a demorar 20 años? Bueno, pongan 20 años que se van a demorar. Pero pongámosle plazo a las cosas. Gracias, presidente. Diputado. Gracias, presidente. Compartiendo las necesidades de los plazos, no sé si estamos en condiciones jurídicas de nosotros imponer un plazo. Tengo serias dudas de que tengamos esa facultad, por lo que entendiendo la necesidad de que esto se haga rápido, pero creo que excede nuestras facultades el fijar un plazo perentorio, y además que un plazo perentorio tendría que tener una sanción. O sea, si no se cumple dentro del plazo, ¿qué pasa? Entonces, nos encontramos en un zapato chino, digamos. Yo creo que esta norma satisface la necesidad de tener una norma en tanto no ocurra lo que tiene que ocurrir. Gracias, diputada. Lo que me preguntan acá es si hay alguna idea del plazo, en que esto puede ocurrir, o no es algo que dependa de... Claro. Presidente, solamente como a título informativo yo puedo señalar que la norma mecánica de suelo va a ser revisada la próxima semana de la revisión que ya tuvo veces anteriores. Y se tienen que juntar los comités, les puedo contar en términos prácticos, son reuniones de 1 hora y media, 2 horas, incluso 3 horas. Por lo tanto, esa es la lógica que ocurre. Por eso se pone esta norma transitoria para que la ordenanza general en las materias que tenga que, en el fondo, rápidamente incorpore una norma que nos haga efectiva las materias. Yo creo, diputado, pensando en el tema, porque si bien tiene razón, lo que no podemos nosotros es bloquear este proyecto por un problema que hay. Uno puede acordar oficiar desde esta comisión como para saber efectivamente qué está pasando con el tema de estas normas de la mecánica de suelo, pero no bloquear, digamos, no hacer una zancadilla nosotros mismos. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque si buscamos un plazo que no se tiene, bueno, ¿cómo aplicamos el proyecto? Diputado González. Gracias, presidente. Sí, es que nos seguimos haciendo trampa en el solitario, porque no le ponemos, no le ponemos el cascabel al gato. Si no se cumple dentro de determinado plazo, listo, que sea el artículo 2 el que se aplica. Pero no podemos seguir esperando que... No, dice que se establece, mientras tanto, el artículo 2. Pero yo le quiero poner un plazo a la norma técnica. Porque si la comisión se junta una vez a la semana, 3 horas, ¿ya? Entonces no vamos a tener certeza de cuál es la norma técnica. Bueno,
si no cumplen de determinado plazo las comisiones que están a cargo de esto, que el artículo 2 de este proyecto de ley, o sea, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, quede como norma definitiva, pero damos certeza, a eso es lo que voy yo. ¿Ya? Y no seguir haciendo estas ambigüedades donde dejamos todo así como... Porque la norma técnica es súper importante, porque se lo voy a plantear de otra forma, presidente. En 3 semanas más yo puedo presentar un proyecto de ley para reformar todo esto. Y si no está la norma técnica, que distinto sería el caso si estuvieran las normas técnicas aprobadas, las de mecánicas de suelo. O sea, si queremos trabajar en un proyecto serio, bueno, es una sugerencia. Igual lo voy a votar a favor, presidente. Justo antes que dijera que lo voy a votar a favor, yo le iba a decir que en una de esas presentar una indicación, digamos, lo que pasa habría que tener una redacción para ver cómo sería eso, si no votamos la que hay, efectivamente. Pero encontrándole la razón, lo importante es que podamos tener un modo en que esto se pueda operativizar. Tienes prendido tú. Deja el artículo de forma. Bien, votémosla como está, y está claro que aquí hay un tema que tendríamos que ver, que tiene que ver con la... Bien. ¿Tenemos que votar uno a uno? Tenemos que votar uno a uno. Sí, sí. Sí, porque... Votemos este primero, que ya estamos avanzados, y después le... Consulto si lo votamos con la misma votación o quieren votar. Diputado Fonsalí, ¿con la misma? Ah, ya, entonces con la misma votación. Sí, aprobado. ¿Está Cameño? No, está... Vamos a las siguientes... Artículo segundo transitorio. ¿Los leo todos? Sí, leamos los tres que Artículo siguen. segundo transitorio. Artículo segundo transitorio. En aquellas comunas del país dentro de las cuales, al iniciarse la vigencia de la presente ley, existan edificaciones dañadas por las reducciones de capacidad de soporte o de servicio, inestabilidades geotécnicas o degradaciones de rigidez a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, será aplicable lo establecido en el artículo 13. Artículo tercero transitorio. Respecto a las regularizaciones y ampliaciones con daños menores reparables, según sea la categorización que entregue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la revisión como el ente especialista, este deberá tener en consideración el programa para reparaciones disponibles para subsidio vivienda social del Decreto Supremo número 27 de 2016 y sus modificaciones que aprueba el programa de mejoramiento de viviendas y barrios. Subsidio de vivienda, sí. Artículo cuarto transitorio. Ante eventuales imprevistos que pudieran retrasar las reparaciones o ejecuciones de la obra, el director del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo tendrá la facultad de entregar recursos, agilizar la ejecución de la obra y de informar a nivel central de los avances de la misma. Sobre los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, ¿algún comentario, opinión, consulta? Pongámoslo en votación, digamos, más bien. ¿En conjunto? ¿Sí? ¿Si les parece? ¿Con la misma votación? Bien,
hemos completado este proyecto. Después lo conversamos. Sí, veámoslo después. ¿Les parece que la diputada informante sea la diputada Astudillo que nos ha presentado el proyecto? Bien, entonces diputada informante la diputada Astudillo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Aprobado. Vamos, estimados. Diputado Trisotti. No solo agradecer, presidente, la celeridad con que sabemos los tiempos que se toma el Parlamento. Esto salió muy rápido. Creo que acá al final, cuando se unen voluntades, aunque podemos pensar distinto en lo ideológico, genera resultados. Y sí, solo quiero hacer un llamado. Acá queda una tramitación legislativa extensa. Yo hago un llamado al gobierno para que en todos aquellos temas donde pueda tener algún grado de diferencia, o sobre todo aquellos que eventualmente pudieran rogar algún grado de gasto, nos pudiéramos sentar a la mesa para tratar de resolver esto y que en definitiva pueda salir de manera correcta, y que la expectativa que se ha generado en una región que ha sufrido durante muchos años producto de esta problemática sea una solución definitiva y concreta, y no más aspirinas como lamentablemente en estos últimos, yo diría 15 años, nos hemos llevado en nuestra región. Así que gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Diputada Astudillo. Gracias, presidente, y gracias a cada uno de los integrantes de esta comisión, a la secretaria, a todos los asesores también que han trabajado, a los técnicos que fueron parte de este proyecto, porque de verdad este es un anhelo muy, muy esperado por los pobladores de la comuna de Alto Hospicio. Esperemos que también sirva de este proyecto para otras regiones. Sí, inicialmente lo hicimos pensando en Tarapacá, pero sabemos que este problema ha ido afectando a hartas zonas del país. Y que sirva también de reflexión para los equipos técnicos de los ministerios. Aquí yo entiendo que cada uno está especializado en una materia, pero no hay que olvidarnos del humano. Los que somos servidores públicos tenemos que tener la capacidad de empatizar y ponernos en el zapato de las familias que están sufriendo. Y yo creo que esta comisión, que tiene todos los colores políticos representados en la sala y están acá, ha tenido esa empatía, esa voluntad de dejar de lado a veces el tecnicismo para ir en socorro de estas familias. Así es que yo estoy muy agradecida del apoyo que he recibido. Esto no es un proyecto, evidentemente, que yo no hubiese querido ni siquiera tener que presentarlo. Este es el proyecto de los pobladores de Alto Hospicio. Esto es el trabajo de ellos, de los equipos regionales también, y esperemos que sea la guía para de una vez por todas solucionar este problema, y ojalá que en las futuras construcciones también no tengamos que lamentar situaciones tan catastróficas como esta. Así que solo agradecimientos para todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias, diputada Astudillo. Yo también, antes de levantar la sesión, quiero manifestar la importancia de avanzar en este tipo de proyectos. Acá nos presentaron 5 proyectos, dada una situación muy compleja. Y si bien estamos hablando y escuchando a la diputada Astudillo, yo sé que el diputado Ramírez, que el diputado Trisotti han estado muy involucrados, porque han sabido de cuánto está afectando esto a las familias de la región. Pero a mí me ha tocado también verlo, y lo he visto también en otras regiones, para ser honesto. Yo he visto el mismo problema hace ya muchos años en Arica, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hemos hablado también de problemas en Constitución. Nuestro país tiene suelos colapsables. Sabemos muy bien lo que pasó acá cerquita, en Reñaca, en Concón. Por lo tanto, son situaciones que afectan a personas muy humildes y que también han afectado a gente que tiene un alto nivel adquisitivo de recursos, porque los suelos en Chile, una gran parte de los suelos son colapsables, y esto nos obliga a
pensar también hacia adelante, no solo una ley que permita reparar, sino que sobre todo nosotros tenemos que empezar a pensar en Chile también en que para construir hay que tener en cuenta las condiciones en que se hace, así como en Chile tenemos normas antisísmicas de primer nivel mundial, nosotros tenemos normas de construcción que son tomadas e imitadas en otros lugares y que ha permitido que terremotos de gran magnitud, la edificación, la gran mayoría, las que cumplen con las normas, resistan muy bien, cosa que hemos visto que no sucede en otros lugares, donde a veces hay temblores de mucho más baja magnitud y sin embargo se producen daños enormes. Bueno, si tenemos eso en materia sísmica, perfectamente lo debemos poder tener y tenemos las capacidades, los ingenieros, los calculistas, etcétera, como para poder tener buenas normas que garanticen construir sin el riesgo de colapso. Creo que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, a la gente que hemos recibido en esta comisión, nos demuestra que este es un drama humano que no se puede seguir perpetuando. Y desde ese punto de vista yo valoro mucho. No ha sido fácil la tramitación porque son temas complejos. Y yo entiendo que el Ministerio también ha aportado y ha buscado construir una mirada conjunta y a veces hay distintas miradas, pero creo que en definitiva lo que estamos teniendo es un proyecto al que le queda camino por recorrer y lo que uno esperaría, tal como dijo el diputado Trizoti, coincido, es que esté la voluntad de todos los sectores del Ejecutivo, así como la tenemos en el Legislativo, para poder avanzar y convertir este proyecto, al que le faltan todavía varios pasos, en una ley de la República que vaya en beneficio de quienes han sufrido tanto daño con las situaciones de suelos colapsables en que han tenido que sobrevivir durante este tiempo. Así que agradeciendo a cada uno y cada una. Diputada. Cuando usted estaba hablando a propósito de que esto ocurre en distintos sectores, en este momento en la Comuna de Constitución tenemos un problema absolutamente nuevo que se ha producido en estos últimos meses, exactamente de un suelo que ha colapsado en un barrio residencial antiguo que se llama La Poza. Ya de que se llame La Poza significa que hay agua en el subsuelo, en que se pidió un informe al Cernagiomín, y exactamente a raíz de las lluvias del año pasado, a raíz de la construcción del parque de mitigación tsunami, se han producido modificaciones del subsuelo que están en estudio y que están provocando no solamente el desnivel dentro de la misma calle, una calle antigua de la Comuna de Constitución, sino además en las viviendas. Y pese a que está acreditado que el paso de camiones aumenta el problema, no se ha prohibido. Ayer salió el informe y hoy día seguían pasando los camiones y seguía la calle, no sé cómo decirlo, con una grieta en que una parte está más arriba y otra parte está más abajo y las casas agrietándose. Entonces es un problema que no solamente es gravísimo en Alto Hospicio, sino también en otras comunas. Tenemos suelos colapsables, tenemos la falla de San Ramón, como se habló en la sesión de hoy día a la mañana. Tenemos un montón de situaciones a nivel país que son delicadas y que afectan enormemente tanto poblaciones nuevas como lugares antiguos. Pero es un problema realmente importante, que no puede estar ajeno a la preocupación, además del Ministerio de la Vivienda, aunque sean viviendas antiguas. Y esto tiene que, entonces voy a aprovechar de pedir, si bien ya nos tenemos el punto de varios, que es que con este oficio se oficie rápidamente a la Municipalidad de Constitución para que tome las medidas necesarias para que esta calle no siga siendo usada por camiones de alto tonelaje, porque el problema se va agravando día tras día. Voy a mandar a la comisión el oficio para Diputada, que si quiere lo manda después al y WhatsApp. así cerramos. Sí, por favor. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.